Bienvenidos todos a esta sesión de webinar. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Vamos a dar inicio a esta primera sesión, en este primer webinar del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cual vamos a hablar sobre las telecomunicaciones en la vida cotidiana. Nuestro expositor del día de hoy es el ingeniero José Luis Peralta Higueras. Él es experto en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Cuenta con más de 24 años de experiencia en este sector, tanto en la iniciativa privada como en la pública. Nos acompaña el día de hoy para platicarnos cómo las telecomunicaciones han impactado en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar, que es el primer webinar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones imparte. Luego vendrán más webinars. Buenos días. Esperábamos que fuera una mañana fría. Afortunadamente no lo fue tanto. Agradezco al doctor Alfonso Hernández Maya, coordinador general de política al usuario, el haberme invitado a dar este primer webinar. Agradezco al instituto y por supuesto les agradezco a todos ustedes que están conectados a través de este medio, que gracias a las telecomunicaciones se puede lograr. Vamos a hablar el día de hoy sobre las telecomunicaciones en la vida cotidiana. No vamos a profundizar en temas técnicos ni de detalles. Vamos a tratar de entender de manera general qué son las telecomunicaciones, ¿no? Vamos a ver cómo sería nuestro día a día sin telecomunicaciones. Vamos a ver qué importancia tienen las telecomunicaciones para el desarrollo del país y para cualquier sociedad en general, ya que estamos en la era de la información y el conocimiento. Y vamos a hablar sobre las acciones para fortalecer las telecomunicaciones en el país. Muy bien, empezamos. ¿Qué son las telecomunicaciones? El ingeniero francés Edouard Staunet fue un ingeniero francés que acuñó la palabra telecomunicación o telecomunicar, que significa comunicarse a distancia. Digamos que las telecomunicaciones, en resumen, son transmisión del conocimiento a distancia mediante el uso de electricidad. Tenemos distintas definiciones de telecomunicaciones. La primera que vamos a ver es la de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que en su reglamento de telecomunicaciones internacionales define a las telecomunicaciones como toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. ¿Qué es la radioelectricidad? Es justamente el uso del espectro radioeléctrico, las señales que viajan por el aire y que transmitimos y recibimos por medio de antenas. La definición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que aparece en el artículo 3, fracción 68, es una definición muy similar a la de la UIT. En esta definición nos dice que las telecomunicaciones es toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. Voy a hacer aquí un paréntesis. En esta definición se excluye la radiodifusión de la definición de telecomunicaciones. Me regreso un poco y vemos que en la definición de la OIT no se hace esa distinción. Desde el punto de vista de la ingeniería, la radiodifusión también son telecomunicaciones. Desde el punto de vista de la regulación en México y en otros países, la radiodifusión no se toma como telecomunicaciones, dada su naturaleza de gratuidad y su regulación relativa al tipo de contenidos, etcétera, ¿no? Y otro punto importante cuando vemos la definición, cuando hablábamos de la definición que acuñó el ingeniero francés, decía que era aquella que se realizaba mediante electricidad. Aquí vemos que pues, también es medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. Cualquiera de estos medios necesita la electricidad, es decir, las señales
que se transmiten por una red de telecomunicaciones, aunque acaben transmitiéndose por un medio óptico, como es la fibra óptica, se generan de inicio como una señal eléctrica. El micrófono que ustedes ven que tengo aquí convierte mis ondas sonoras en ondas eléctricas, señales eléctricas, que después se digitalizan, se transmiten vía internet, llegan hasta ustedes y se vuelven a convertir por un medio físico, que son las bocinas o los auriculares, a ondas sonoras. Pero, es decir, esta definición no está en contra de la definición que vimos al principio. ¿Qué servicios de telecomunicaciones existen o han existido? Porque algunos de ellos que vamos a ver prácticamente están ya en desuso. Uno de los primeros servicios que se empezaron a prestar fue la telegrafía y la radiotelegrafía. La telegrafía utilizaba necesariamente hilos de cobre instalados físicamente de una ciudad a otra. Incluso había cables que unían América con Europa, cables submarinos, para poder transmitir mensajes de telegrafía de un continente a otro. Después vino la radiotelegrafía, que lo que hacía era convertir estas señales de telegrafía, que son, si han escuchado, es el código Morse, es el que se usa en telegrafía, convierte este código a ondas electromagnéticas y a través de una antena se transmite por el aire y es recibida por otra antena, convertida otra vez en onda eléctrica y traducida al lenguaje de letras del abecedario por el telegrafista de destino. La radio es uno de los servicios, pues sigue siendo un servicio muy importante hasta el día de hoy. Todavía mucha gente utiliza la radio para informarse, y en muchos casos en zonas en donde hay emergencias y desastres, pues la radio es el medio preferente para comunicar a la gente hacia dónde tiene que ir, dónde están los albergues, o avisar con antelación que va a haber un huracán o algún evento atmosférico que pueda afectarlos. La radio básicamente nació a principios del siglo XX y fue el primer medio de comunicación masiva. Tuvo un gran éxito, tanto lo ha tenido que tecnológicamente prácticamente no ha cambiado hasta el día de hoy. Hoy sí ya hablamos de la digitalización de la radio, pero pues todavía mucha gente está utilizando el AM, está recibiendo su señal de radio por AM, que fue la primera tecnología que se creó. Posteriormente se creó el FM, pero el AM sigue utilizándose hasta nuestros días. Y esto debido a la gran a la propagación de las ondas electromagnéticas, a la distancia tan lejana que pueden llegar estas ondas de AM, y la importancia que tiene para la mayoría de la población en cuanto a estar informados respecto a lo que sucede en su comunidad y en el resto del país. Por supuesto, también llegó la televisión. La televisión es otro medio de comunicación masiva. Se inventó como primero televisión en blanco y negro y tuvo también gran éxito. O sea, primero era un artículo de lujo, solo en las casas de los que tenían dinero podía haber televisión, pero después se masificó. Y el esquema de la televisión abierta es el usuario, por lo menos en México, hay otros países que no es así, la televisión abierta, el usuario que recibe la señal no paga. La televisora cobra a los anunciantes, a los patrocinadores, para hacer así un modelo de negocio viable y comercial. Dentro de la televisión abierta tenemos, por supuesto, las televisión comercial y también tenemos las televisiones estatales, canales oficiales, en fin, canales que no tienen fines de lucro y que de igual forma se reciben de manera abierta. Todos supimos del cambio tecnológico que tuvo la televisión, que también desde hace 50 años se usaba la misma tecnología. En diciembre de 2015 se dictaminó que todas las señales analógicas, que era la que utilizaba la televisión abierta, tenían que suspenderse para empezar a utilizar el nuevo formato de transmisión digital, de televisión digital terrestre. Tenemos, por otro lado, que también existe la televisión restringida. ¿Dónde se origina la televisión restringida? Esta surge principalmente en Estados Unidos,
y surge como una necesidad de distintas poblaciones que no alcanzaban a recibir la televisión abierta, ponían su antena en algún lugar, en algún monte, un cerro elevado, y de ahí distribuían por cable a cada hogar todas las señales de televisión abierta. Así nació la televisión restringida. Después, bueno, pasó a ser, como lo es hoy en día, un servicio muy importante, como más adelante lo vamos a ver. Es un servicio que ya no solo envía señales de video, de televisión, y no solo los canales abiertos, sino una serie de, una barra programática amplia, pero también nos permite la televisión restringida recibir servicios de telefonía y servicios de internet. Hablando de telefonía, tenemos dos modalidades, la telefonía fija y la telefonía móvil. La telefonía fija tuvo sus orígenes por allá por finales del siglo XIX. Básicamente se utilizaban pares de cobre, que se llama, es un cable que tiene dos hilos de cobre, y todos los sistemas de telefonía se diseñaron para poder transmitir las frecuencias de la voz. Como ya expliqué, un micrófono traduce mi voz en este momento en una señal eléctrica. En el caso de la telefonía, originalmente, aquella telefonía de los principios del siglo XX, finales del siglo XIX, no hacía ninguna conversión. Esa señal eléctrica que ya había convertido el micrófono se enviaba por un par de hilos de cobre, llegaba hasta el destino final, hasta otro usuario, y se volvía a traducir en ondas de audio. Posteriormente, pues viene con el surgimiento de las computadoras, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del transistor, la invención del transistor y la innovación tecnológica en el área de la electrónica, pues permite que se hable de la digitalización. Esta digitalización empieza por las computadoras, pero por supuesto la telefonía fija adopta esta digitalización porque resulta que hace más eficiente la transmisión, más barata. Aun cuando yo desde mi casa, mi voz viaja sin ninguna traducción más que del sonido a la electricidad, en la central se convierte en digital y se transmite en toda la red de telefonía de manera digital, y esto ahorra muchos recursos de enlaces entre centrales. Un enlace es prácticamente una línea, pero en este caso, como es entre centrales, es una línea que es capaz de transmitir muchas conversaciones al mismo tiempo. Actualmente, pues prácticamente toda la telefonía fija que tenemos en México prácticamente es totalmente digital. Otro servicio de gran relevancia y que ha cobrado mucha importancia en los últimos años es la telefonía móvil. La telefonía móvil primero nace como radiotelefonía. Era teléfonos que uno podía montar en su coche, era un servicio muy caro, era un servicio que dependía de una operadora para poderme comunicar con usuarios de la red fija, de la telefonía fija, y era un servicio de lujo. Pero pues se inventó la telefonía celular. Si ustedes recuerdan, los primeros teléfonos celulares le llamábamos los tabiques, unos aparatos enormes, y sobre todo era por el tema de la pila. La tecnología de las pilas pues no permitía tener un dispositivo pequeño. Y también el tema de la electrónica y el diseño y la innovación que no existían en ese momento, pues hacía que los teléfonos celulares fueran muy grandes. Era un servicio de lujo. Ni siquiera se le consideraba como un servicio importante para el desarrollo del país. Anteriormente incluso se tenía que marcar un prefijo distinto y bueno, en fin, no se pensaba que la telefonía móvil fuera a crecer como creció. Ahora, como sabemos, tenemos muchos más teléfonos móviles que teléfonos fijos, y por supuesto con el avance de la tecnología ya podemos tener dispositivos como ¿no? Que no solo es un teléfono, es también un medio de conexión a internet, es también una especie de computadora en donde ejecuto apps, aplicaciones para distintas cosas. Todo esto es gracias a la innovación que se ha dado en la industria de la electrónica y por supuesto jalado o empujado por el desarrollo de las telecomunicaciones. Un servicio que hasta nuestros días sigue existiendo, aunque ya muchos concesionarios han desaparecido,
pero siguen existiendo y siguen dando un servicio importante, es la radiocomunicación especializada de flotillas o trunking. ¿Qué es esto? Bueno, es un servicio en el cual, como el walkie-talkie, digamos, si un walkie-talkie en donde yo me comunico con otra persona directo, aquí se comunican los radios a través de una central y hay también una operadora en medio que puede mandar comunicación a todos los usuarios de un grupo y permitir la comunicación de un usuario con otro eventualmente. Es un servicio concesionado. Esto quiere decir que un concesionario puede atender a muchos grupos. Cada grupo es una red privada, digamos, que le configura el concesionario. Pero también cabe la posibilidad de que el usuario de un grupo pueda comunicarse con el usuario de otro grupo. Este servicio es muy utilizado, por ejemplo, para los servicios de taxi, en plantas industriales, en temas de seguridad, etcétera. Y un servicio muy parecido es la radiocomunicación privada. Es práctica, tecnológicamente, digamos que es igual que el trunking. La diferencia que no es un servicio concesionado. Con este servicio solo yo puedo hacer un solo grupo y no puedo comunicarme con usuarios de otro grupo. Por eso se llama radiocomunicación privada. Normalmente este tipo de radiocomunicación la utilizan los gobiernos a todos los niveles a través de las frecuencias de uso oficial. Son frecuencias que no se concesionan. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, muchas dependencias de gobierno, muchos organismos de seguridad utilizan la radiocomunicación privada y tienen una gran variedad de características. Si se trata de radiocomunicación privada para temas de seguridad, pues está el tema del encriptamiento, que es como una llave que se le pone a la comunicación para que no pueda ser escuchada por cualquiera, sino solo por los participantes o por los agentes que tienen permiso para poder escuchar la comunicación. Un servicio que a lo mejor, no sé, varios de ustedes ya ni siquiera conocen, es el famoso radiolocalizador de personas o paging. Este servicio inicia con un aparatito que solo emitía un sonido. Si yo quería comunicarme con mi doctor, que es prácticamente este servicio lo usaban mucho los doctores, yo marcaba a un número central, en ese número central dejaba el recado y quiero comunicarme con el doctor fulano al paging número tal. Y lo que hacían era mandar una señal y sonaba una señal audible, pin, 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 el doctor hablaba a la central y se le daba el recado. Después evoluciona al paging de texto. Entonces el doctor o el usuario que tenía el paging, pues recibía un texto y no tenía que hablar a la central, ya podía directamente hablar a la persona que estaba buscando. Después vino el paging de doble vía, en el cual podría recibir texto y contestar con texto, algo parecido a lo que eran los mensajes cortos de la telefonía móvil. Y justamente por esta razón, por los mensajes cortos de la telefonía móvil, es una tecnología que evolucionó, hizo muy eficiente el mandar mensajes, la telefonía móvil, a través de, de mensajes cortos. Esto provocó pues, que los servicios de paging, que también eran concesionados, empezaran a tener cada vez menos usuarios, porque los servicios móviles crecieron en cantidad de usuarios, porque se abarataron y tenían la característica de poder hacer lo que hacía el paging. Entonces prácticamente es un servicio en desuso. Sabemos por ahí que todavía hay algunos doctores que usan este servicio, pero estamos hablando de muy pocos usuarios. Perdón. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. Hasta ahorita no, José Luis. Les recordamos que tenemos la opción de hacer preguntas con el signo de interrogación. Las preguntas me llegan a mí y de esa manera podemos estar en contacto para tener algún tipo de interacción. Muchas gracias, Enrique. Bueno, otro servicio de telecomunicaciones, de comunicación a distancia y de transmisión de datos. Curiosamente, todos los servicios que hemos hablado nacieron separados, ¿no? Nacieron con infraestructuras diseñadas expresamente para prestar ese servicio. Y uno de ellos fue la transmisión de datos. La transmisión de datos surge como una necesidad de comunicar a las computadoras.
aún antes de la existencia de las PCs, las empresas empezaron a usar lo que llamábamos mainframes, grandes computadoras, con esos carretes que salen todavía en las películas viejas para grabar los datos. Bueno, estos mainframes tenían necesidad de comunicarse con otros mainframes, por ejemplo, a nivel de sucursales de una empresa o de plantas industriales. Entonces surge la necesidad de la transmisión de datos para la conexión de las computadoras. No hablábamos ahí todavía de email y de transmisión de voz por IP ni nada de esto. Era una comunicación netamente para pasar información de una computadora a otra. Para esto se utilizaban líneas privadas o enlaces. ¿Qué son? Bueno, pues básicamente eran en sus inicios el mismo par de cobre que recibimos en nuestra casa, es lo que utilizaban, pero sin pasar por las centrales de conmutación. Es decir, la red de telefonía proporcionaba estos enlaces que llamábamos directos de un punto a otro sin pasar por ningún tipo de conmutación. Esos enlaces se llaman enlaces privados y como el cable telefónico, este par de cobre, estaba diseñado para transmitir en las frecuencias de la voz humana, que es entre los 2 kHz y los 20 kHz, si no mal recuerdo, esas son las frecuencias de la voz humana. Bueno, pues las computadoras tenían que utilizar un dispositivo que se llamaba modem para traducir los datos digitales a frecuencias del nivel de la voz humana para poder transmitir los datos con distintas técnicas de modulación. Por supuesto, todo esto derivó en lo que ahora conocemos como el Internet. El Internet nace como un proyecto primero militar, después un proyecto de educación en Estados Unidos, y después se convierte en la red de redes. Se hace global, se inventa el protocolo IP, y este protocolo IP vino a transformar toda la industria de las telecomunicaciones, y entonces ya no estamos hablando hoy en día de que cada servicio tiene una infraestructura distinta. Prácticamente todos los servicios pueden usar las mismas infraestructuras. Los switches para voz también son switches para datos, son switches para conectarme a Internet. Entonces las redes de telecomunicaciones actuales, las modernas, son redes IP. Pero Internet tiene una característica muy importante. Ha permitido que la sociedad participe de manera activa en un montón de cosas. En política ha permitido que la gente pueda comunicarse de manera más eficiente con sus seres queridos, ha permitido la creación de las redes sociales que todos conocemos, ha permitido otras formas de entretenimiento, incluso los publicistas de hoy en día, que ahora se llaman agencias digitales, pues están haciendo la publicidad a través de Internet y están dejando de utilizar los medios tradicionales que eran básicamente la radio y la televisión. Esto está sucediendo a nivel mundial. Es una tendencia clarísima en donde la publicidad es más efectiva vía Internet, pero es bien importante que todo el mundo tenga Internet. Y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene México. Y en todo el mundo se ha considerado que el acceso a Internet es básico y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Aquí vamos a hacer una encuesta, Enrique. Vamos a preguntar si sabes qué velocidad tienes. Les va a aparecer una pequeña encuesta en sus pantallas. Les pedimos por favor contesten a ella para ver si sabemos o no qué velocidad de Internet, con cuál contamos. Muy bien, tenemos la participación. Vamos a cerrarla. En este momento lo estamos cerrando. Les vamos a compartir los resultados. José Luis. Ok, vemos el resultado del sondeo. El 52% no sabe qué velocidad de Internet tiene, el 48% sí, que es casi mitad y mitad. Es un tema que no es nuevo. Muchas veces no contratamos el servicio, nos dicen tenemos tantos megas y la percepción real que tenemos es mucho menor. No sabemos, por ejemplo, en telefonía celular,
en un instante dado qué velocidad estoy transmitiendo. Hay aplicaciones que permiten ver la velocidad. Les aconsejo, si tienen un teléfono, un smartphone, bájenlas y vean, podrán ver qué velocidad tiene internet. Y en su casa también, en computadora pueden montar este tipo de aplicaciones y medir su velocidad. Pero sí es bien importante que pregunten a su proveedor qué velocidad de internet les está ofreciendo, y es bien importante que, pues que cumpla con esa velocidad. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué aplicaciones de interacción utilizas? De interacción, pues tipo redes sociales. Que tienen el sondeo en sus pantallas, su participación, por favor. Tenemos el 46% de la gente participando. Vamos a ver. Muy bien, bueno, los demás ya están regresando a la sesión. Ya se nos detuvo, tenemos un 68% de participación. Les comparto los resultados. A ver, es muy interesante. Fíjense nada más, el 88% utiliza Facebook. Es una de las primeras redes sociales que tuvo mucho éxito. Y prácticamente en muchos lados te preguntan cuál es tu cuenta de Facebook, para mandarte información. Mucha gente utiliza Facebook no solo para la interacción social con su familia, sus amigos, lo utiliza también para sus negocios. Ponen tiendas en línea en sus páginas de Facebook. El 95% usa WhatsApp. Es un medio que ahorita es súper utilizado. Todo el mundo chatea en vez de hablar. Eso es el caso, por ejemplo, de mis hijas. A veces me dicen hola, y en otro tweet dicen ¿cómo estás? Y en otro me dicen ¿te puedo pedir un favor? Perdieron 3 mensajes, me pudieron hablar por teléfono, pero la preferencia de los jóvenes es usar el chat de WhatsApp como medio preferente, porque además a través de ese medio puedes enviar videos, puedes mandar ubicación, puedes un montón de cosas. El 59% YouTube. YouTube se convirtió en un medio que, digamos, disruptivo. Fue el primer medio que permitió a la gente ser creador de su propio contenido. Y hemos visto muchos casos de éxito que han salido de YouTube, que tienen ahora sus programas, sigue siendo en YouTube, y tienen mucha audiencia, ¿no? Por otro lado, tenemos en igualdad de circunstancias al Instagram y al Twitter, 49 y 49%. El Twitter hoy en día, cualquier político, cualquier empresa, cualquier ciudadano interesado en temas de actualidad utiliza el Twitter. El Twitter ha resultado ser un medio de comunicación maravilloso. Por Twitter te enteras de cosas que primero por Twitter y después los oyes en el radio, después lo oyes en la televisión. Y el Instagram, pues esta aplicación que para compartir fotos también es de mucho éxito, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Pues todos estos servicios no podrían existir si no existieran las telecomunicaciones, y sobre todo la innovación que provocó que las infraestructuras de telecomunicaciones utilicen el mismo tipo de equipos. Y ahorita vamos a hablar sobre... Tenemos por aquí unas preguntas. ¿Quieren que las leamos? Perfecto. Tenemos la primera de ellas. Nos pregunta Eliana Gama. Ella dice que algunos expertos afirman que Internet no es como tal un servicio de telecomunicaciones. La pregunta es ¿por qué es así? Bueno, en realidad Internet, yo creo que no es un servicio de telecomunicaciones Internet. Lo que creo que es un servicio de telecomunicaciones es el acceso a Internet. El Internet se construye, es la red de redes. Es una unión de muchas redes, ¿no? De muchas computadoras, en donde a través del mecanismo del www, que son las páginas web, pues se puede conseguir información, se pueden poner tiendas virtuales, se pueden poner blogs. Cualquier empresa actual pues tiene su página web en donde ofrece sus servicios, en donde
me dicen otros medios de contacto, en donde incluso algunas ofrecen chats, puedo hacer como ya el súper en línea, ¿no? Entonces, a mi parecer, el Internet en sí no es un servicio de telecomunicaciones. El servicio de telecomunicaciones es el acceso a Internet. Esta red de Internet, para configurar, para poder existir, utiliza medios de comunicación de concesionarios, que son los concesionarios los que ofrecen los servicios de telecomunicaciones. Entonces, la red de Internet contrata enlaces de telecomunicaciones que conectan con servidores y con computadoras en todo el mundo, y todos estos enlaces son pagados a concesionarios de telecomunicaciones. Y por el lado de los usuarios, yo necesito tener un acceso a Internet, necesito contratar una línea de datos de banda ancha. Principalmente, ahorita ya si no tenemos banda ancha, nos cuesta mucho trabajo ver el Internet y acceder a la información con un concesionario. El acceso a Internet es un servicio de telecomunicaciones. A mi parecer, el Internet no es en sí un servicio de telecomunicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta más. Perfecto. Nos pregunta Ismael Eduardo, ¿cuánto cuesta y cómo puedo ser concesionario de Internet? No se requiere concesión no puede ser concesionario de Internet. Si tú quieres dar acceso a Internet, ahorita tienes las dos posibilidades. Sacar una autorización, que es el equivalente a un permiso, con el cual tú puedes comercializar líneas de concesionarios a usuarios finales con tu propia marca. Esta es una autorización. Los costos, bueno, son los que vienen en la Ley Federal de Derechos, no son muy onerosos, pero hay que presentar una serie de estudios. Si quieres dar servicios de telecomunicaciones, además del acceso a Internet, tienes que tener una concesión, que también no es muy oneroso, pero se tiene que hacer una serie de estudios que pide la ley. Pero en sí no se puede ser concesionario de Internet, por lo que expliqué hace un rato. Ok, bueno, continuamos. Para acceder a los servicios de telecomunicaciones, a toda esta variedad de servicios que vimos, pues es necesario tener dispositivos adecuados. Vimos un poco la historia, el telégrafo, bueno, se sigue usando por una cuestión de que en el Código Penal, pues viene que las notificaciones deben de hacerse por telégrafo. Básicamente, el telégrafo es un servicio prácticamente del pasado, que ya es ineficiente, porque tenemos medios mucho más eficientes como el correo electrónico, a través del Internet. Entonces no voy a hablar de ese tipo de dispositivos, son dispositivos muy específicos de una tecnología muy antigua. Los dispositivos de las redes modernas, cuando hablamos, por ejemplo, de telefonía, pues ya prácticamente son dispositivos todos digitales, dispositivos que se conectan a Internet por el protocolo IP, cualquier smartphone lo puede hacer. Mi computadora, que estoy utilizando en este momento, se conecta de la misma forma que mi celular, y además tiene una cámara con la que me están viendo, y estoy mandando audio y video hacia ustedes, y imagen fija, que es la presentación que están viendo en su pantalla. Entonces, básicamente funcionan igual, son sistemas digitales que utilizan un protocolo común, que es el protocolo IP. Este protocolo permite la homologación, digamos, de todos los dispositivos, y la tendencia es que cada vez haya menos diferencias. Todavía en nuestras casas tenemos los teléfonos normales, yo puedo seguir utilizando mi teléfono normal, analógico, aunque tenga ya mi línea, aunque la telefónica sea, la empresa telefónica sea ya una empresa digitalizada, de todos modos puedo seguir utilizando mi teléfono analógico. Pero puedo utilizar en mi oficina, por ejemplo, en la mayoría de las oficinas se está utilizando telefonía fija IP, y los teléfonos son IP desde su origen, ¿no? En fin, yo creo que los dispositivos adecuados van a ser cada vez más parecidos entre cada uno de los servicios. Los servicios de trunking, que hablábamos hace rato, ya son digitales también, y yo puedo tener un servicio de trunking a través de un aparato como a través de una aplicación que puedo montar y utilizar un trunking emulado. En fin, cada vez se parecen más porque la tecnología, gracias al desarrollo del protocolo IP, pues prácticamente es la misma en todas las plataformas.
¿Sí? Tenemos una pregunta, ¿Sí? pero el participante la va a leer él mismo. Dame un segundito, le voy a dar audio a Gerardo A. Esteta. Un segundito, Gerardo. Vas a ver que tu micrófono se habilita y en ese momento vamos a poder escucharte todos. Aquí estás. Muy bien, Gerardo, estamos escuchando todos todos en la... Gracias, buenos días. Han estado hablando un poco del tema de la comunicación por IP y bueno, sabemos que la más utilizada por lo menos actualmente es la IPv4. ¿Tienen conocimiento de qué tanto desarrollo ha tenido la IPv6 en México? Bueno, la IPv6 en México no ha tenido gran, no desarrollo, porque el IPv6 ya existe, ¿no? Pero sigue siendo un protocolo que no se está utilizando demasiado, aun cuando ya todos los dispositivos nuevos son capaces de utilizar el IPv6. Muchos concesionarios, cuando yo me conecto a Internet, me dan una dirección IPv4 todavía. Entonces no depende tanto de los usuarios, depende de los concesionarios. Pero esto es un fenómeno mundial, no es nada más mexicano. Esto va creciendo poco a poco y al final todos los dispositivos y todas las comunicaciones que se transmitirán por Internet y por todas las redes de telecomunicaciones necesariamente tendrán que utilizar el protocolo IPv6. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, muchas Gerardo, gracias. ¿alguna otra duda? No, muchas gracias. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver, perdón que... Vamos a ver cómo sería nuestro día a día sin telecomunicaciones. Con las telecomunicaciones tenemos acceso a información, que la información es contenido de cualquier tipo. Pueden ser textos, pueden ser imágenes, videos, ¿no? Voz. Y tenemos acceso a películas, a música, a cursos de formación, a webinars como el que estamos dando en el día de hoy, páginas web, documentos, fotografías, videos y voz, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos telecomunicaciones? Y aquí vamos a hacer una encuesta de qué servicios de telecomunicaciones utilizas. A ver, Enrique, si puedes lanzarla. Muy bien. Tenemos la encuesta. Tenemos por ahí el 47% de participación. Y ya se detuvo la participación. Les comparto los resultados. Eso nos dice la audiencia. Fíjense, muy interesante. El resultado de la encuesta, el 100% utiliza la telefonía móvil, como les dije, y la telefonía fija solo el 50%. La telefonía fija es un servicio que no ha crecido y no es porque haya una mala política pública, simplemente porque tenemos ahora un servicio muy personal que tenemos siempre con nosotros durante todo el día, que es el teléfono móvil. Mucha gente, incluso en su casa, no utiliza el teléfono fijo. El 69, el 97% utiliza el acceso a Internet, 97% de los encuestados. Por allá ese 3% que faltó, estaría interesante que nos hicieran alguna pregunta o que nos explicaran, levanten la mano, por qué no tienen Internet. La televisión de paga 69%. Fíjense, la televisión de paga más que telefonía fija, pero como lo mencioné hace un rato, la televisión de paga ahora también trae
la telefonía fija y trae el internet. Y esto es una cosa curiosa, la televisión de paga, normalmente los paquetes que te ofrece es ya llamadas ilimitadas. Es decir, la voz pasa a ser un servicio como adicional, no el servicio principal, un servicio necesario, pero no principal. Entonces me ofrecen llamadas ilimitadas y muchas de estas llamadas ilimitadas no van solo a otros teléfonos fijos en México, sino a teléfonos móviles, incluso a una lista de países que la propia concesionaria te dice que puedes hablar sin costo adicional. Entonces, esto está transformando el mercado de manera muy importante. Muy bien. Tenemos una pregunta, A ver. voy a leértela, es de Santiago Gómez, y nos dice lo siguiente. ¿Por qué se dice que el acceso a las telecomunicaciones y tecnologías de la información es un derecho humano si para accesar a ellas hay que pagar? El acceso a los derechos humanos debe ser gratuito y en este caso la persona debe pagar a un operador. Bueno, yo te diría, la Constitución habla no lo menciona como un derecho humano, lo menciona como es derecho de todos los usuarios, de todos los ciudadanos mexicanos, tener acceso a Internet. El modelo que se ha escogido en México pues justamente desde 1990, que empezó a funcionar desde un poquito antes de 1997, es el modelo de la competencia. La competencia significa permitir la inversión privada en servicios de telecomunicaciones y lograr que a través de la competencia los servicios se presten a un precio mucho más barato. Es bien importante entender que las telecomunicaciones cuestan. Cuando uno tiene telecomunicaciones, cuando uno tiene acceso a Internet, tiene una herramienta súper valiosa para, por ejemplo, aprender, para, por ejemplo, poner su negocio a disposición, digamos, que su negocio esté visible no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, el mecanismo es la competencia, y a donde no llegue la competencia, el gobierno tendrá que invertir para llevar la banda ancha a aquellos lugares remotos en donde no es posible llegar todavía con la competencia. Pero una vez que lleguen los servicios de telecomunicaciones, se crea un círculo virtuoso en donde la economía mejora y permite que la competencia llegue a esos lugares también. No sé si esté contestado la pregunta. Pues mira, tenemos otra pregunta por acá relacionada a los servicios de teléfono, que hablábamos de telefonía fija y móvil, internet y demás. Nos pregunta Saraí Segura, que si entonces se podría decir que en algún momento la telefonía fija desaparecerá. Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Yo no creo que vaya a desaparecer nunca, por una sencilla razón. En una empresa, el teléfono fijo se sigue usando de manera muy intensa en las empresas, ¿no? A través de los PBX famosos, los conmutadores de red privada que hacen las empresas y se conectan a la empresa de telefonía fija. Sigue siendo un servicio hasta ahorita pues, más barato que el teléfono móvil. Y si bien pues, no ha crecido o incluso ha decrecido por el tema como lo explicaba, el servicio de telefonía fija a nivel residencial, me parece que la telefonía fija en las empresas seguirá existiendo. Ahora, yo creo que ya no vamos a estar hablando en el futuro próximo, o ya deberíamos ya no de estar hablando de telefonía fija, telefonía móvil. Yo creo que debemos de estar hablando de acceso, ¿no? Es acceso. Y el acceso siempre va a ser necesario. O sea, yo ahorita tengo acceso a Internet, por ejemplo, a través de una empresa de televisión por cable, o lo tengo a través de mi línea telefónica. Entonces yo sigo usando mi línea telefónica, pero para conectarme a Internet, a lo mejor ya no lo uso para hablar por voz, o lo uso muy poco para hablar por voz, pero la sigo usando para conectarme a Internet. Y uno de los objetivos, como lo mencionamos, es que todos los mexicanos tengan Internet. Entonces, las redes de telefonía fija, que son redes de acceso, pues son de gran relevancia para poder cumplir este objetivo. Entonces yo no creo que deje de existir nunca. De hecho, tal vez deje de existir el concepto telefonía y vamos a hablar simplemente de comunicaciones. ¿De qué tipo? Del tipo que me permita mi dispositivo, como le decía. Yo aquí puedo hablar por voz, hacer una llamada, puedo chatear,
puedo hacer una videoconferencia, en fin. Estos dispositivos me permiten hacer cualquier tipo de comunicación. Entonces, les llaman smartphones, teléfonos inteligentes, pero realmente son dispositivos de acceso. Y el acceso fijo, yo creo que seguirá siendo muy importante para el desarrollo para el crecimiento del acceso a Internet en México. ¿Continuamos? Bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos telecomunicaciones? En la casa, por ejemplo, no podríamos saber qué pasa en el país, no tendríamos ni radio ni televisión, no podríamos ver los noticieros, tendríamos que seguir usando el periódico, ¿no? Escuchando los voceadores, extra, extra, la noticia del día, y la noticia del día es del día anterior. Entonces, no podríamos estar informados a través de medios públicos y de medios masivos de comunicación, como es la televisión abierta, el radio y la televisión restringida. No podríamos, imagínense que no tuviéramos correos electrónicos. Ahorita es imposible pensar que no tengamos correo electrónico. Imagínense que siguiéramos tener que seguir utilizando el servicio postal, escribir una carta, darle un timbre y mandarla, y esperar a que llegue al otro lado, después recibirla. Sería impensable en estos días, tanto en la vida cotidiana, en lo familiar, en lo social, con los amigos, como por supuesto en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos, en todas las actividades en las que desarrollamos durante el día, necesitamos el correo electrónico. Entonces no podríamos tener correo electrónico y sería impensable pues, no tenerlo, y cómo nos comunicaríamos, ¿no? En el trabajo, bueno, pues como decía hace rato, pues sin correo electrónico, sin conectividad, sin telecomunicaciones, no tendría telefonía. ¿Cómo le hago para comunicarme con mis clientes que están lejos de mi entorno cercano? Pues tendría que ir y viajar, como lo hacían antes en el siglo XVIII y en el siglo XIX, usar cartas selladas con cera para que se supiera si alguien las había abierto, porque las comunicaciones eran totalmente protegidas, no podían abrirla cualquiera. Imagínense cómo sería, estaríamos como en el siglo XIX, XVIII. Entonces, las empresas no serían lo que son hoy, ¿no? En la escuela, bueno, pues en la escuela, todos los chavos ahora que están estudiando en la primaria, en la secundaria, en la prepa, realizan investigaciones a través de Internet. Puedo tener acceso a bibliotecas completas a través del Internet. Puedo tener acceso a cursos de apoyo. Si yo no entendí la tarea que me dejaron, me puedo meter a un curso de apoyo y aprender ese tema porque me distraje en la clase, ¿no? Y ahora, como sabemos, muchas escuelas ya se usa la tableta, los chavos llevan su tableta y en ella ven los contenidos de la clase, y pues no podríamos hacer eso si no tuviéramos Internet. Y relacionado con esto, el tema de estudiar a distancia. Actualmente ya muchas universidades de prestigio ofrecen licenciaturas, carreras y maestrías vía en línea, no presenciales. Entonces uno puede tomar una clase en el momento que más le convenga del día, utilizando la computadora conectada a través del Internet. Entonces, esto tampoco podría existir. Ha resultado un medio muy, muy eficiente para gente que trabaja y tiene que estudiar, o quiere estudiar y quiere avanzar en su vida. Sin esto, si no tuviéramos telecomunicaciones, esto definitivamente no sería posible. Y como no sería posible tener este webinar con ustedes, los hubiéramos tenido que invitar aquí. Por supuesto, si los invitamos aquí, les invitaríamos un café, pero la molestia de venir, viajar para escucharme, cuando lo podemos hacer por esta vía, esto no lo podríamos lograr sin las telecomunicaciones. En general, la sociedad, las redes sociales, el WhatsApp, el YouTube, el Facebook, que se llaman redes sociales justamente porque me permiten aumentar mi círculo social, me permiten conocer gente que no está en mi entorno cercano, que pueden estar en otros países. Hay gente que se ha casado, se ha conocido por Internet y ha acabado casándose, ¿no? Bueno, en fin, nuestra interacción social ha cambiado con las telecomunicaciones, nuestra interacción social ha cambiado con las redes sociales, y no sería posible si no tuviéramos telecomunicaciones.
No sé si hay alguna otra pregunta. Hasta ahorita, bueno, vamos a hablar de las telecomunicaciones y el desarrollo del país, ¿no? Y aquí voy a ser breve. Eh, un primer punto, creación de empresas. Las empresas no podrían existir sin telecomunicaciones. Bueno, podrían existir, pero serán como empresas del siglo XIX o del siglo XVIII. Ahorita todas las empresas utilizan computadoras que se tienen que conectar para hacer redes internas, y estas redes internas se conectan con redes externas, y además la empresa tiene su página web a través de la cual puede vender sus servicios directamente en línea o puede darle información a los consumidores del tipo de productos, características, y el consumidor no tiene que ir hasta la empresa a pedir esa información. Imagínense qué pasaría si no tuviéramos internet. Entonces, es súper importante las telecomunicaciones para el desarrollo del país. Cada vez las telecomunicaciones nos hacen más eficientes. Cada vez hay una cadena, un círculo virtuoso de innovación alrededor de las telecomunicaciones. Entonces, es bien importante para la existencia de las empresas modernas. Por supuesto, el tema de desastres y emergencias. Si no tuviéramos telecomunicaciones, no podríamos informar a la población con antelación, en el momento que está ocurriendo algo, pues que se vayan a un refugio, por ejemplo, en el caso de un huracán, y pues las autoridades encargadas de la seguridad y del manejo de las emergencias, pues tampoco se pueden comunicar entre sí. Entonces es bien importante este tema de las telecomunicaciones para el manejo de desastres y de emergencias. Como mencionábamos hace rato, si no tuviéramos intercambio de información, hoy en día incluso ya no se pueden hacer facturas de papel, las facturas son facturas electrónicas. Si no tuviéramos telecomunicaciones, no podríamos primero generar estas facturas y después mandarlas a los clientes. Ya no hay que ir a presentar las facturas normalmente como antes se hacía a la ventanilla de pagos. Bueno, tal vez por ahí haya empresas que siguen con estos métodos antiguos, pero al final la factura tiene que ser electrónica y se envía normalmente por correo electrónico al cliente que me compró algo, ¿no? La interacción entre empresas con usuarios, la interacción entre usuarios es muy eficiente con las telecomunicaciones. No tenemos que desplazarnos y esto nos lleva a pensar que las telecomunicaciones nos ahorran energía, y esto es un tema de ecología, nos ahorran energía. Hemos escuchado últimamente, en los últimos años, sobre el tema del teletrabajo, y hay muchas plataformas que se están desarrollando para el teletrabajo. Sobre todo en metrópolis como son la Ciudad de México, en las grandes ciudades, en donde desplazarte de un lugar a otro, consumes mucha gasolina, no importa que uses el transporte público, que no es muy bueno en esta ciudad, de todos modos consumes gasolina o, ¿cómo se llama?, combustibles que se convierten en CO2 y contaminan. Entonces la idea de las telecomunicaciones es también poderlas aprovechar para trabajar a distancia. Ahorita, como les comentaba, no tuvieron que desplazarse aquí al instituto para poder ver este webinar. Lo hicieron desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde donde estén. Y eso, pues, causa un ahorro importante en el tema de la contaminación, en el tema de la energía, y pues, las telecomunicaciones, mientras más se desarrollen, nos van a permitir ser cada vez más ecológicos. Sí, Luis. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos una pregunta de Flavio Rodríguez. Él mismo nos la va a comentar. Flavio, acceso al audio. ¿Te escuchamos? Gracias, buen día. Mi pregunta va relacionada al tema de cobertura. ¿Qué es lo que se está haciendo el día de hoy o cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno para poder ampliar la cobertura de servicios básicos de telecomunicaciones en comunidades rurales? Al día de hoy podemos encontrar zonas no alejadas, es decir, dentro de los 20, 30 kilómetros de una ciudad principal, donde no hay servicios de internet, donde la cobertura de telefonía celular es pobre.
y que pues para la gente que vive en esas comunidades pues sí es una carencia de herramientas o pudiera ser realmente un factor de desarrollo importante el contar con con esta plataforma. Muy bien. Pues una pregunta muy interesante. Justamente con la reforma de telecomunicaciones, la reforma constitucional y posteriormente la publicación de la nueva ley, pues hay varias características y varios objetivos que se fijaron en estas reformas. Y uno de ellos es que todo el mundo tenga internet. ¿Qué proyectos se están realizando? Yo creo que uno muy importante fue el haber creado al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo autónomo. Eso era bien importante para que el instituto era una competencia efectiva. Yo creo que eso es, dices, la competencia no está llegando ahorita, pero yo creo que si equilibramos el mercado, creamos motivadores para que los competidores vayan a zonas en donde no han llegado todavía. A donde no puedan llegar, por supuesto, el gobierno tiene que tomar acciones. Una de ellas es el proyecto México Conectado, que está llevando internet gratuito a escuelas y a poblaciones en los parques, en edificios públicos, en todo el país. Y otro proyecto de gran relevancia que viene también en la reforma y que ya está en camino, ya está caminando, es la famosa red compartida, que es una red celular en la banda de los 700 MHz, su característica es que es mayorista, solo le va a dar servicio a concesionarios y autorizados, pero esta red tiene un compromiso de cobertura bastante ambicioso. Con esta red se pretende llegar a todos esos lugares que actualmente no tienen cobertura. La idea es que justamente al instalar esta red, conforme se vaya instalando, los concesionarios, que son los que pueden contratar servicio a esta red, empiezan a dar servicios en estos lugares en donde no hay cobertura. Y por eso esta red compartida se planea pues, hacerla con la tecnología más avanzada para proveer el acceso a internet en estas comunidades. También está el proyecto de red troncal. Red troncal es aquella red, es aquella concesión que tenía la Comisión Federal de Electricidad, que utilizaba la fibra óptica que está montada sobre las líneas de transmisión eléctrica. Esta concesión se le cedió a Telecom y su objetivo también es construir una robusta red troncal de gran capacidad con fibra óptica, aprovechando la fibra óptica que ya tiene CFE y creciendo donde sea necesario para llegar con servicios de gran ancho de banda muy cercano a las poblaciones para que los concesionarios puedan conectarse y dar servicios en las poblaciones. Yo creo que esas son las acciones que están plasmadas en la reforma y que me parece que son acertadas y van en el camino correcto para lograr disminuir esta brecha digital, que justamente en la pantalla tenemos este tema, ¿no? La sociedad de información, nos dice aquí la presentación, ha asumido la función de embajadora de buena voluntad de la globalización, cuyos beneficios podrían estar al alcance de todos si solamente se pudiera estrechar la brecha digital. Estrechar la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es la diferencia entre los que no tienen acceso y los que sí lo tienen. Los que sí tienen acceso empiezan a tener más información, empiezan a generar economías en sus poblaciones, y donde no hay acceso, pues se quedan como estaban, y eso se llama la brecha digital. Estos proyectos de los que hablé pretenden eliminar, no disminuir, eliminar la brecha digital. Es un objetivo de México y es un objetivo de muchos países, ¿no? Eliminar la brecha digital. Bueno, ¿qué acciones se pueden tomar para fortalecer las telecomunicaciones en el país? Yo creo que una de las acciones más importantes, y están a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, patrocinador de este webinar, pues es promover y regular la competencia y el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado en septiembre de 2013 y es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación. Y esto es bien importante. Ya no solo hablamos de los
lo que nosotros los ingenieros decimos los fierros, la electrónica. Cuando hablamos de otros insumos, hablamos de derechos de vía, por ejemplo. Hablamos de la posibilidad de poder instalar fibra óptica al lado de una carretera o por donde va un gasoducto o en la postería de la Comisión Federal de Electricidad, y que está en ductos subterráneos en los pueblos mágicos, todos está siendo subterráneo, en varias colonias de la Ciudad de México ya tenemos todo subterráneo. Bueno, la compartición de esos tubos, de esos ductos, es bien importante. A esto le llamamos nosotros infraestructura pasiva. Son todos aquellos elementos que requiere una red de telecomunicaciones, que no es la electrónica, que no son los equipos electrónicos, pero que son esenciales. Y ya la ley y el instituto tiene atribuciones para obligar a la compartición de estas infraestructuras pasivas, ¿no? Uno de los objetivos del instituto es promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores opciones de servicios públicos a mejores precios, a través del impulso de la competencia y libre concurrencia de los sectores regulados. ¿Qué quiere decir libre concurrencia? Que aquel inversionista que quiere entrar al mercado a dar servicios de telecomunicaciones le sea fácil entrar, que no tenga barreras de entrada impuestas ni por el regulador ni por los actuales concesionarios. Es bien importante. El tema de la competencia, gracias a que ya existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora tiene las herramientas suficientes para poder modificar el comportamiento en el mercado de los actores, para equilibrar el terreno y para permitir que los competidores puedan realmente competir y que la competencia verse sobre precios, sobre calidad, sobre atención al cliente, sobre mejores servicios, sobre más servicios. Y no solo por tener muchas líneas telefónicas, como es el caso de los preponderantes, ¿no? Un preponderante es aquel que tiene más del 50% en el caso de telecomunicaciones, de accesos, y el instituto es el encargado de poner unas reglas específicas a estos preponderantes, no para desestimular las inversiones de ellos, sino para vigilar que ellos no tengan prácticas en contra de los competidores que frenen inversiones de terceros. Otro objetivo muy importante es promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, con el objeto de maximizar el bienestar social. Este tema del acceso universal, en el caso del instituto, es, pues, como ya lo mencionamos, la competencia es el mecanismo que utiliza el instituto para que los servicios lleguen a más lugares, pero hay una coordinación con la propia Secretaría de Comunicaciones, pues para los programas de cobertura social que el propio gobierno financia. Entonces, estos dos acciones, competencia, inversión en proyectos de cobertura social, se tienen que complementar, no encimarse. Es bien importante este objetivo. Otro objetivo es garantizar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sean acordes con los niveles de calidad bajo parámetros internacionales. Este es un objetivo bien importante también. En una competencia perfecta, que no existe en ninguna parte, la competencia perfecta es teórica, pero bueno, la calidad debería ser uno de las cualidades que ofrece un concesionario para que se le contrate. En el mercado mexicano, que aún está desequilibrado, va en camino de equilibrarse, pues se tienen que imponer medidas mínimas de calidad, mínimas que todos deben de cumplir para que los usuarios reciban lo que están pagando. Y es bien importante, por eso la pregunta que hacíamos, ¿sabes qué velocidad de internet tienes? Es bien importante saberlo, saber cuánto estamos pagando, compararlo con los proveedores y verificar que el nivel de servicio que me están dando es el que me ofrecieron al momento de contratación. Otro objetivo es fomentar el respeto a los derechos de los usuarios finales y de las audiencias en los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Existen ahora los derechos de los usuarios. Eso no existía antes en la ley. Ahora existen los derechos de los usuarios. Es importante que los conozcan. A través de la página del propio instituto pueden conocer estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la portabilidad es un derecho del usuario y una obligación de los concesionarios. Si yo me quiero cambiar de compañía, con mi teléfono me cambio de compañía, conservo mi número, y esto era una barrera
justamente de cambio de los usuarios. Los usuarios cuando llegaba un nuevo concesionario no se cambiaban con el nuevo concesionario porque no querían perder su número. Bueno, esto es un derecho de los usuarios. Y en el tema de las audiencias, pues el derecho a recibir contenidos clasificados de tal forma que yo sepa y pueda, por ejemplo, en mi casa, saber a qué hora pueden ver mis hijos la televisión o no, o posiblemente el derecho de réplica, si yo he sido mencionado en algún medio de comunicación, pues también es un derecho que debo de tener. Estos derechos es la primera vez a partir de la reforma que aparecen en la ley y es atribución del instituto vigilar que estos derechos se cumplan, se les den a los usuarios. Eso les tenemos una pregunta. Nos preguntan, comentan y preguntan, ¿hay un área de oportunidad de negocio para pequeñas empresas y que puede ayudar a reducir la brecha digital? Me refiero a llevar internet a zonas rurales donde los carriers grandes no llegan y no ven este mercado como algo viable. ¿Hay alguna regulación para esto? Es decir, algún apoyo para estas pequeñas empresas que puedan invertir y cuáles son los lineamientos que deberían de observar. Bueno, yo creo que justamente la construcción de la red compartida, que tiene que iniciar sus operaciones en 2018, va a ser fundamental. Y el crecimiento de la red troncal de fibra óptica también. Estas dos redes, ¿a quienes pueden dar servicio? A concesionarios y a autorizados. Entonces yo, a lo mejor como pequeña empresa, yo no quiero ser concesionario y tener la carga regulatoria de un concesionario porque voy a dar servicio en una región específica. Puedo sacar una autorización aquí en el instituto. Es un trámite sencillo, hay que hacer los estudios que piden, es información financiera, cierta información que hay que entregar, el costo es relativamente bajo, está en la ley de derechos, realmente no está actualizado en cuanto al costo, pero puede ser una forma, ser un autorizado puede ser una forma para dar servicios en lugares en donde no llegan los concesionarios a través de la red compartida y de la red troncal. Es un proyecto que va en camino y va en buen camino, y para 2018 estaríamos ya viendo resultados, porque en 2018 empieza la operación de esta red. Yo creo que ese es uno de las grandes virtudes de la reforma, el permitir que pequeñas empresas puedan entrar al mercado y dar servicios de nicho en zonas específicas. Muy bien, continuamos. El instituto, para cumplir con sus objetivos, tiene que hacer de manera anual un programa de trabajo que se denomina PAT. En este programa debe de especificar cuál es su agenda de trabajo, debe de especificar qué objetivos persigue, debe de especificar cuáles son las estrategias con las cuales va a lograr estos objetivos y debe de especificar cuáles son las prioridades regulatorias e institucionales del IFETEL. Con este PAT que se debe publicar a principios de cada año, y además es público, se publica en la página de internet, vemos, por ejemplo, esto es un ejercicio de transparencia que antes no existía. Ahora cualquiera, no solo los concesionarios, pueden consultar este PAT y ver cuál es el programa de trabajo anual del instituto, ¿no? Y como conclusión podemos decir que las telecomunicaciones se han vuelto indispensables y vitales en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, en el trabajo, para las empresas, para la política. Ahora los ciudadanos nos metemos por Twitter a la política, podemos criticar o felicitar a nuestros diputados, en su caso, ¿no? Y tenemos un peso que antes no teníamos. Es bien importante que conozcas tus derechos como usuario de servicios de telecomunicaciones. Me informo en IFETEL. Ahorita vamos a dar los datos en donde pueden entrar para tener información. Pues antes que nada les agradezco. Tú, Enrique, darías la información final para que los usuarios tengan conocimiento de dónde pueden informarse, que es bien importante que tengan la información necesaria para ser buenos consumidores y obligar a los concesionarios a que cumplan con lo que deben de dar en su prestación de servicios. Les agradezco mucho. José Luis, muchísimas gracias por tu participación en este primer webinar del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De igual manera, agradecemos también a todos los participantes. Y como bien lo mencionas,
si me ayudas con tu presentación. El instituto ha lanzado, digamos que junto con el webinar del día de hoy, una estrategia a la que se haya denominado Me Informo. Es una estrategia que tiene como objetivo poner a disposición de cada uno de nosotros, de todos nosotros que somos usuarios de telecomunicaciones, información relevante para que conozcamos nuestros derechos y podamos ejercerlos, así como también ser consumidores informados de los servicios de telecomunicaciones. El día de hoy ese fue el lanzamiento de este primer webinar. Vamos a estarles comunicando vía las redes sociales los siguientes webinars. Los invitamos a que nos propongan temáticas que les puedan ser de interés para ustedes. Y a partir de la próxima semana, del viernes 16 de diciembre, va a estar disponible en la red, en la web, esta página de meinformo.ift.org.mx. En ellos van a poder encontrar cápsulas de aprendizaje, algunos test para saber qué tanto conoces sobre tus usuarios, sobre tus derechos y sobre tus servicios, así como la publicación de estos webinars que vamos a estar siguiendo. Como les comentábamos vía chat y vía las preguntas, algunas preguntas no pudieron ser puestas en vivo, sin embargo, todas las vamos a responder y van a estar colgadas junto con el webinar, ya que esté habilitada la plataforma. ¿Me ayudas, José Luis? Los invitamos, por favor, a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, las pusimos en el chat, y con los hashtags soy usuario y hashtag me informo, para que nos comenten qué les pareció el webinar, la temática, y nos propongan temáticas para los siguientes webinars, así como estar pendientes de la publicación de todos los materiales que van a estar disponibles en la nueva plataforma de Me Informo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos haya sido de utilidad para todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.